la clásica ensalada blanca que no puede faltar en tu cena navideña. En el canal de las ensaladas seguimos con toda la energía y el sabor de esta temporada de recetas navideñas, que están para chuparse los dedos. Así que, si aún no te has suscrito, hágale pues, suscríbete, activa la campanita, compartí este video y deja tu me gusta. Empezamos con 2 papas medianas blancas. Las pelamos, las lavamos bien para quitar cualquier resto de tierra y las cortamos en rodajas. Luego en cubos medianos, procurando que queden parejitos para que se cocinen de forma uniforme. En una olla con agua caliente agregamos una cucharadita de sal y dejamos cocinar las papas durante unos 8 minutos. Ojo pues con este dato, para que las papas no se deshagan y mantengan su forma bonita, le agregamos un chorrito de vinagre blanco al agua de cocción. Ese es el truquito que marca la diferencia. Toda la lista de ingredientes está abajo en la descripción. La dejé clarita y sin enredos, para que la revises cuando la necesites. Vos tranquilo que yo me encargo de esos detalles. Mientras tanto, seguimos con una zanahoria y media. Le retiramos la piel, la lavamos bien y la cortamos también en cubos medianos, para mantener la armonía visual de la ensalada. En una olla aparte agregamos 250 gramos de arveja verde, junto con la zanahoria, añadimos agua y una cucharadita de sal. Y cocinamos todo durante unos 6 minutos. Lo justo para que la zanahoria quede blandita pero firme, y las arvejas tiernas y con ese color verde vibrante que hace que la ensalada se vea preciosa. Bueno pues, hágame ese favor y suscríbase. No le cuesta ni un peso, y con eso me ayuda a seguir creciendo y compartiendo más recetas deliciosas. Hágalo ya, que después se arrepiente de no haberlo hecho. Mientras los vegetales se cocinan, seguimos con el toque dulce que tanto gusta. 5 mitades de duraznos en conserva. Los cortamos en cubos medianos y los reservamos. Oigan pues, no me están comentando y me hacen pensar que no les gustó nada. No me dejen con la duda, escriban algo, que leerlos me encanta y me alegra el día. Y ahora sí, llega el momento de combinarlo todo. En una ensaladera agregamos las papas, la zanahoria, las arvejas y los duraznos. Y asimismo añadimos una lata de piña en conserva y 250 gramos de jamón cortado en cubos. Para finalizar, directamente en la ensalada agregamos el aderezo. Para ello incorporamos 400 gramos de mayonesa y un poco del jugo de la conserva de la piña. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Listo, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Esta ensalada queda cremosa, fresca y con un contraste entre lo dulce y lo salado que es una delicia. Es perfecta para acompañar carnes frías, pollo, cerdo o simplemente para servir como plato principal en esas cenas familiares donde queremos algo diferente pero sin complicaciones. Y si le gusta esa receta, no se vaya sin suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su me gusta y compartir el video con su familia y amigos, porque aquí en el canal de las ensaladas cocinamos con cariño, con sabor y con ese toque colombiano que hace que todo sepa mejor. Nos encanta leerlos, saber desde dónde nos ven y qué recetas quisieran que preparemos en los próximos videos, así que no se quede callado, déjenos su comentario que aquí siempre los leemos con cariño. Nos vemos en el próximo video con más sabor, más frescura y más alegría.